Hola, ¿cómo están? Hugo, ¿no te parece sorprendente cómo el ser humano puede construir un texto, ya sea oral o escrito, en el que no solo plasme su visión del mundo, sino que lo haga de una manera en la que te atrape? ¿Te refieres a mi monólogo de los huevos fritos? ¡Qué manera de hacer metáforas de la vida con algo tan simple! Hablaba de Eduardo Galeano. ¿Y mi monólogo? Bienvenidos a Zamora Blogs. Hoy aprenderemos sobre un género literario muy particular, el ensayo, así como la metodología que debemos seguir para elaborar uno. Solo por darles un dato curioso, Latinoamérica ha tenido grandes ensayistas. Incluso hay escritores que afirman que este género es el que más se ha cultivado en nuestros países, mucho antes que otros, como la novela, el cuento, el texto dramático. Yo solo quiero compartirles mi emoción de lo que los seres humanos somos capaces de hacer, no solo en las ciencias, sino también las disciplinas llamadas humanidades. Pero bueno, antes de que les cuente por qué estaba escuchando esa grabación, manden sus preguntas. Nos imaginamos que al igual que en la cápsula pasada, cuando hablamos de escribir un ensayo, deben sentir un poquito de inseguridad, pues para muchos de nosotros es más fácil hablar que escribir, sobre todo de manera correcta, como platicábamos la cápsula pasada. ¡Comenzamos! Ahora sí, Vivi, cuéntanos qué estábamos escuchando. Bueno, fíjense que el otro día en nuestra clase de historia estábamos platicando sobre la conquista de los españoles y el profesor nos dejó leer unos fragmentos del libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Después de unas cuantas páginas, el libro me atrapó, no solo por lo que contaba, sino por la manera en la que lo hacía. Galeano analiza de manera muy cruda el drama de nuestro continente y ahonda en un análisis crítico, muy estricto, sobre la resistencia que han mostrado los pueblos latinoamericanos por sobrevivir y luchar por su liberación. Imagínate cómo terminé, Hugo. La verdad, el libro me hizo cuestionarme sobre las ideas que tengo acerca de la historia de Latinoamérica y de sus pueblos. Son tantos y tan diferentes. Pero otra cosa que me hizo pensar, ¿cómo hacía Eduardo Galeano para escribir ensayos que lograran estas emociones en sus lectores? Ahora que te escucho, Vivi, pienso que hay veces en las que estamos de acuerdo y hay veces en las que no. Por ejemplo, hay algo en lo que sí nos entendemos. A los dos nos apasiona la manera en la que la palabra puede, despertar emociones y sensaciones. Sí, creo que esa es una de las razones por las que tú y yo nos llevamos tan bien. Como les decía, el ensayo ha sido uno de los géneros que más se han cultivado en nuestra región. Y uno de sus máximos representantes en nuestro país es Alfonso Reyes. Bienvenidos una vez más a su programa de Preguntones con Escritores. El día de hoy estará con nosotros Alfonso Reyes. Él nació en 1889 y es conocido como el Regiomontano Universal, pues transformó con sus aportaciones la literatura y la cultura mexicana en el siglo XX. Con ustedes, Alfonso Reyes. ¡Qué bonita, La niña de allá afuera. Sí, lo chulean mucho. Sí, ya sé. Maestro Reyes, es un gusto conocerlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, hombre, nada que agradecer. Debe usted saber que una de mis vocaciones más profundas ha sido el cultivo de la inteligencia y el carácter de nuestra juventud. Así que para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Ay, muchas gracias, maestro. ¿Le puedo decir Poncho? Digo, como que siento que ya nos conocemos. Ay, claro, dime como quieras. Pero mira, quiero platicarte que aquella época fue en un periodo muy difícil para nuestro país. Comenzaban a fermentarse los factores que desembocarían en la Revolución Mexicana. Claro, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Sí, no, me acuerdo perfectamente. Los cafecitos y tecitos que me echaban. Perdón, cuando sucedió este gran acontecimiento para nuestro país, yo tenía tan solo 21 años. Y junto con otros grandes pensadores mexicanos estaba en la búsqueda de una identidad que pudiera darnos un rostro como nación. Vaya, qué joven era usted. Gracias, yo lo sé, sí, qué bonita época. Pero para aquella época, pues no lo era. Muchos jóvenes pensadores estábamos en desacuerdo con la filosofía que legitimaba la dictadura de Porfirio Díaz, o sea, el positivismo. Ah, claro. Y en ese esfuerzo, muchos de estos jóvenes cultivaban la palabra y escribían ensayos,
no solo relativos a la circunstancia política que vive el país, sino también enfocados en ampliar las ciencias y las humanidades. Así es, y por esta razón escribíamos. Y uno de los géneros literarios que más utilicé para expresar mi visión fue el ensayo. Permítanme compartirles un breve fragmento de uno de los tantos que escribí para referirme a estas tierras nuestras. Permítanme. Ay, trae su libro de No, bolsillo. me dieron aquí un aparatito que para aquí más rápido. ¿Y si lo...? Sí, pues me dijeron una clavecita. No, sí. Ahí está. Este ensayo se llama Visión de Anáhuac y dice así. Abarca la desecación del valle desde el año 1449 hasta el año de 1900. 3 razas han trabajado en ella y casi 3 civilizaciones que poco hay de común entre el organismo virreinal y la prodigiosa ficción política, que nos dio 30 años de paz augusta, 3 regímenes monárquicos, divididos por paréntesis de anarquía. Son aquí ejemplo de cómo crece y se corrige la obra del Estado, ante las mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra que cavar. De Nezahualcóyotl al segundo Luis de Velasco, y de este a Porfirio Díaz. Parece correr la consigna de secar la tierra. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y abriendo la última zanja. Pues sí, así veía nuestro México. Y permítanme decirles algo. Ustedes, su generación, sigue echando paladas y abriendo la zanja para formar nuestra nación. Maestro Reyes, le agradezco mucho sus palabras, que por lo menos a mí me hacen pensar en la manera en la que estoy contribuyendo, conscientemente o no, al futuro de nuestro país. Ay, Vivi, ¿te puedes ir, Vivi? Sí, claro. Ay, Vivi, ahora sí te pusiste bien filosófica. Pero creo que en algo tienes razón. Todos estamos de una u otra manera construyendo el futuro De México. de México. Así es. Claro, pero también creo que hay distintas formas de hacerlo. Desde los profesionistas hasta quienes buscan dejar plasmado su pensamiento en las paredes para que quienes lo leamos podamos reflexionar y tal vez cambiar nuestras acciones colectivas. Exactamente, Vivi. Maestro Reyes, un gusto que esté con nosotros. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¡Ajá! De ahí la necesidad de saber comunicarnos tanto de manera oral como escrita. Y justo el ensayo es uno de los géneros que más nos ayudarán a exponer nuestro punto de vista sobre un tema en concreto. Además, un ensayo no tiene por qué ser largo. Puede ser una sola página, solo debemos saber hacerlo. Bueno, entonces veamos su clasificación y sus características para aprender a hacer uno. Y al final te platico qué idea tengo para poner en práctica lo que conozcamos hoy. Definir el ensayo puede resultar complicado incluso para los expertos en la escritura. Sus orígenes se remontan a 1580, cuando el francés Michel de Montaigne comenzó a escribir este tipo de textos íntimos, algo extraños en aquella época. Él mismo los denominó intento. Pocos años después, en 1597, el inglés Francis Bacon publicó ensayos cuyo tema y estilo eran muy distintos a los de Montaigne. Bacon hablaba de filosofía, intentando ser objetivo e impersonal. Ambos autores marcaron el rumbo para lo que constituiría el ensayo, un género nuevo, no con la fórmula y estructura tradicionales, sino abierto a la multiplicidad y al pensamiento plural. Debido a esa pluralidad de posibilidades de escritura, resulta complejo definir el ensayo. Sin embargo, delimitaremos algunos de sus rasgos para hablar de un tipo de ensayo que no sea común y que responda a sus necesidades escolares. Entenderemos el ensayo a partir de los siguientes rasgos. Es un tipo de texto que primordialmente pertenece al tipo de texto argumentativo, aunque con frecuencia también utiliza estrategias expositivas y en menor grado narrativas, descriptivas y de diálogo. Su estructura se basa en la de los textos argumentativos: introducción, desarrollo y conclusión. Su argumentación parte de la defensa racional de una postura o punto de vista, que se denomina tesis. El autor debe intentar convencer a su lector de su punto de vista. Por esto es usual que sus temas sean polémicos, pues no tendría caso convencer a alguien sobre un asunto en el que existe consenso. Requiere un lenguaje impecable en cuanto a ortografía y sintaxis. Además, se recomienda un estilo claro y directo que no deje lugar a confusiones. Puede tener rasgos literarios o creativos, siempre que sean coherentes con el hilo argumentativo. Ahora que ya conocemos las características generales de un ensayo, vamos a ver los tipos de ensayos.
Este tipo de ensayo busca cuestionarnos profunda y críticamente respecto a diversos aspectos de nuestra realidad. Aunque la filosofía es una riquísima tradición de pensadores y corrientes, la actitud filosófica es una misma: el cuestionamiento de la realidad y la toma de decisiones para mejorar nuestro entorno. Otro rasgo de la filosofía que atañe al ensayo tiene que ver con la forma en que estructuramos nuestro pensamiento. Como mencionamos, el ensayo es un género más bien argumentativo, lo que significa que estos textos se construyen de manera lógica, y esta es una de las ramas más antiguas de la filosofía. Vamos ahora con otro tipo de ensayo que le gusta mucho a el ensayo literario. Es uno de los más difundidos y no es que trate sobre literatura, sino que es considerado uno de los géneros literarios junto con la poesía, la narrativa y la dramaturgia. Se le conoce como literatura de ideas. Si pensamos en géneros literarios, el cuento y la novela se podrían describir como literatura de acciones, y la poesía, a grandes rasgos, como literatura de sentimientos y emociones. Entonces así queda claro que cuando decimos literatura de ideas, estas son las principales protagonistas del texto. Mucho han aportado los literatos al desarrollo del ensayo. Por ejemplo, Alfonso Reyes, a quien entrevistamos, y uno de los grandes ensayistas de la lengua española, lo definió como el centauro de los géneros. Lo que más nos interesa del ensayo literario es el lenguaje. Recuerden que la literatura tiene que ver antes que nada con una forma de emplear el lenguaje. En esta ocasión invitamos a Fernando Santamaría Gutiérrez. Hola Fernando, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Hola. Hola Hugo, hola Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Oye, queremos preguntarte, ¿cuál es la importancia del ensayo en la construcción del conocimiento humano? El ensayo tiene una importancia reflexiva porque nos va a abrir la oportunidad de conocer grandes temas a partir de diversos puntos de vista o de diversos autores. Esto nos va a ayudar para conocer o comprender otros temas de interés. Por ejemplo, en la actualidad hay muchas personas que hablan acerca de la tecnología. Hay otras personas que se rehúsan a utilizar la tecnología. Aunque de este tema o de este haya varios autores, tú puedes tener una opinión propia, la cual la puedes desarrollar en un ensayo literario. Oye, ¿y el ensayo es el equivalente del documental en el cine? Inclusive podría decir que todas las películas son un ensayo literario llevado al video y al audio, porque se muestra claramente la perspectiva y la imaginación de sus creadores, de sus autores. ¿Y qué elementos básicos debe tener para ti un ensayo? Introducción, desarrollo y conclusión. En la parte de la introducción es cuando se va a establecer cuáles son los argumentos o la tesis, que es la idea central de mi ensayo, la idea a desarrollar. En el desarrollo, básicamente, como su nombre lo indica, vamos a desarrollar todos estos argumentos o ideas que hayan sido tomados de otros autores o en experiencias propias podríamos desarrollar estas. Y en las conclusiones vamos a finalizar este ejercicio literario. ¿A qué llegamos? ¿A qué tierra o puerto llegamos con este texto? Fernando, muchas gracias. Volvemos contigo en un momento. No nos tardamos. Hasta luego. Ay, Hugo, creo que ya fundiste el foco otra vez. A ver. Ahí está. Me debes uno, ¿eh? Y bueno, hemos hablado mucho de tipos de ensayos y de lo necesarios que son, pero no hemos dicho nada sobre cómo hacer un ensayo. Tienes razón. Para empezar, hay un tema de método del conocimiento que es muy interesante, porque hay dos maneras de abordar el conocimiento, la inductiva y la deductiva. También conocidos justo como método deductivo y método inductivo. El método deductivo del conocimiento consiste en ir de lo general a lo particular. Esto es, si partimos de un todo, lo particular será parte de ese todo. Ya sé, suena complicado. También yo quedé igual cuando me lo dijeron. Pero con un ejemplo veremos que no lo es tanto. Si decimos, todas las manzanas son frutas y yo tengo una manzana, por lo tanto, pues tengo una fruta. Ahora sí que he explicado con manzanas, Hugo. Es cierto,
Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque puedo caer en dos tipos de errores. Por ejemplo, alterar el orden de mi primera premisa y por lo tanto su sentido. Todas las manzanas son frutas, pero no todas las frutas son manzanas. ¿Vieron? Es un error en el que se puede caer involuntariamente, ¿o no? Por ello es importante entender bien el significado y el objetivo de cada palabra y cada concepto. Otro error en el que se puede caer es el de generalizar. Con frutas es relativamente sencillo deducir, pero con categorías más subjetivas puede no serlo. Por ejemplo, decir, todos los mexicanos comen picante. Juan es mexicano, entonces le gusta comer picante. Interesante, ¿no crees? Apasionante, diría yo. Lo mismo ocurre con lo científico, lo social, lo filosófico. ¿Qué tiene que ver esto con el ensayo? Que muchas premisas se construyen sobre afirmaciones no comprobables, subjetivas o de opinión, y son difíciles de sostener. Aunque sean escritas de manera muy elegante y complicada. Tienes razón, es parte de lo apasionante del tema. Ahora veamos el otro método de conocimiento, el inductivo. ¡Claro que sí! Este funciona al revés. Es conocimiento que parte de lo particular y de ahí va a lo general. ¿Ejemplos? El papá de Juan murió. Su padre era un ser vivo, por lo tanto, los seres vivos mueren. Es un ejemplo un poco triste, pero es cierto. Irrealista. Correcto. Y los riesgos con este método son también la generalización por una observación restringida y la subjetividad. Si alguien ve un gato amarillo y solo ese gato puede creer que los gatos son todos amarillos. O si alguien cree que los gatos son feos, puede querer hacer creer al mundo que los gatos son feos porque a esa persona se lo parecen. Existe otro método que es el empírico. Así es, qué bueno que lo mencionas. Claro, hermana, lo tenía que mencionar. ¿Y en qué consiste? Pues en validar todo lo que se piensa de una manera práctica, con experimentación, pruebas, observación, encuestas y todo aquello que represente lo que llaman ensuciarse las manos. O sea, hacer investigación de campo. Y esto se puede combinar con lo inductivo o lo deductivo. ¡Genio! Ya sé, ya sé. ¿Y ya te está gustando mi ensayo de los huevos fritos? Estoy empezando a creer que es una genialidad, aunque no sé en qué método te basaste. Pero bueno, sigo dándole la oportunidad. ¿Quieres que ahora sí hablemos de los pasos para hacer un ensayo? Ah, ¿y tú quieres? ¡Claro! Ah, pues perfecto, vamos. Un ensayo es una pieza donde vamos a arriesgar una hipótesis y trataremos de comprobarla con apoyo teórico, que consiste en otros ensayos, artículos e investigaciones, y en apoyo práctico o de campo, que son nuestras propias investigaciones prácticas, cuando éstas son necesarias. Es necesario definir cuál será el tema de nuestro ensayo y delimitarlo también en el tiempo o en el espacio. Puede tratarse de una hipótesis sobre el siglo pasado o sobre las costas mexicanas. Exacto, y también definir cuáles son los conceptos básicos. Esas definiciones deben ser reales, no creadas por el autor, aunque su hipótesis sí sea su creación. Una vez definido todo esto, se establece la hipótesis y se desarrolla a lo largo del cuerpo del trabajo con todos los razonamientos necesarios, construyendo un tren de pensamiento ordenado, sólido y congruente. Parte importante del desarrollo es algo que se llama dialéctica. Esto es construir, como decía Vivi, de manera ordenada, congruente y sólida, con causa y efecto, pero también incorporando las posibles visiones o teorías contrarias, para que estén incluidas y respondidas. ¿Quedé? Hermano, los huevos fritos. Me declaro fan. ¡Sí! ¡Lo logré! No, es real. De este modo podemos llegar a unas conclusiones sólidas, comprobables, a prueba de todo, y a una... tesis, que es la hipótesis comprobada. O no, también puede ser que no se compruebe. O que tenga variantes o condicionantes que la hagan relativa. Pero eso no necesariamente le resta valor al ensayo. Y se vuelve una pieza honesta y valiosa. Quizá alguien de ustedes pensó, ¿y la introducción? ¡Qué listas y qué listos! Pues bien, lo que pasa es que la introducción es lo último que se escribe en un ensayo. Y eso porque una vez que se tiene todo el resto, es posible escribir sobre qué va a tratar la pieza. Así de simple. Hola, Fernando, estamos de regreso contigo. Los estuve esperando, Oye, Fer, ¿por qué es el ensayo un género literario por sí mismo? porque es muy complejo. Podemos generar otras situaciones de percepción y el mundo es completamente cambiante, lo cual genera nuevas investigaciones
o nuevos puntos de vista. Al cambiar los puntos de vista, los ensayos han ido cambiando. Y aunque los textos los podemos conservar, podemos ver con ojos distintos el mismo texto. Y es tan complejo que existen ensayos dignos de premios internacionales. ¿Y qué piezas ensayísticas han sido para ti memorables? Me he dado cuenta que el ensayo que más atesoro son los grandes ensayistas latinoamericanos. Una muestra puede ser Paz, Monterroso, Saramago o hasta el mismo Benedetti. Se desconoce muchas veces también que ciertos autores han trabajado sobre el ensayo literario. Y se conocen otras publicaciones como la poesía. Oye, ¿y qué recomiendas a quienes quieren o deben incursionar en el mundo de la ensayística? Sin miedo, lánzate con bolígrafo, lápiz y papel a escribir ideas, pensamientos, cosas que has observado a lo largo de tu andar. En tu vida cotidiana, puede ser desde tu casa, en la calle, en la escuela, con tus amigos. No tenerle miedo a la redacción. Tener en cuenta un tema central e ir avanzando paulatinamente a medida de tu conocimiento u observación, apoyado, como lo hemos dicho anteriormente, en algunos argumentos o datos previos de algunos autores o autoras que se vuelvan parte fundamental de tu desarrollo. Los invito a que experimenten e investiguen y lean el ensayo literario. Ver con un ojo crítico, abrir las puertas de la mente y creer que todo lo que nosotros pensamos, muy posiblemente alguien también lo esté pensando alrededor del mundo. Es así como el ensayo literario se vuelve mágico y vamos a descubrir nuevas y mejores perspectivas para entender este mundo. Muchas gracias, Fernando. Nos encantó platicar contigo. Gracias, que tengas lindo día. Bye. Bye. Hasta luego, Viviana. Hasta luego, Hugo. Y recuerden, sigan practicando sus ensayos literarios. Hasta la próxima. ¡Qué genial nuestro entrevistado! Debo confesarte que siempre he tenido mucho miedo de hacer un ensayo. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Cómo crees, Vivi? Todas y todos tenemos nuestras debilidades y nuestros miedos. Ah, pues haz un ensayo sobre eso. ¡Ay, puede ser! Ahora con todo lo que encontramos y nos dijeron, ya me siento mucho más preparada. Esa es mi hermana. Y bueno, ¿qué te parece, Vivi, si para terminar hacemos un breve ejercicio? ¿Sobre qué harían ustedes un ensayo? Aquí les van unas preguntas detonadoras. ¿Qué tema les gusta? Es decir, ¿sobre qué tema piensan o hablan mucho? Puede ser sobre, no sé, las relaciones humanas, la convivencia en lugares públicos, la amistad, nuestra relación con los animales. ¿Qué cosa han dicho que piensen, esta es una teoría muy mía? Y de nadie más. ¿Con qué comparan esa idea? Por ejemplo, nuestro comportamiento en el trabajo respecto al de las abejas o las hormigas. Y por último, ¿qué ideas principales recorrerían para demostrar su punto? Pueden ser 4 o 5 ideas. Que puedan desarrollar y apoyar con algún texto o ejemplo. Muchas gracias por acompañarnos en una cápsula más de Zamora Blogs. Esperamos que a partir de lo que conocieron en esta ocasión les ayude a expresar de mejor manera sus ideas, pero también a valorar la escritura desde otro punto de vista. Y que a partir de ahora se atrevan a escribir un poco más, no únicamente para sus trabajos escolares, sino también sobre lo que piensan y sienten. Recuerden que estos programas los hacemos juntos, así que mándenos sus dudas u opiniones acerca de lo que vamos conociendo o de qué les gustaría saber. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Suscríbanse.